Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet y les doy una cálida y grata bienvenida a este su bonito podcast, donde en esta ocasión vamos a abrir una nueva sección de lo menstrual, la mujer y su sexualidad, que es el tema que nos compete en este mes, en los próximos 3 episodios. Para aquellos que ya son viejitos en el canal y han ido viendo la trayectoria de los episodios, ya hemos hablado de este tema, pero lo había hablado desde la investigación que estuve haciendo, el cómo se fue desarrollando, todo lo que iba encontrando. Y en esta ocasión, como el próximo año toca hacer un nuevo proyecto, vamos a darle cierre para poder abrir algo nuevo. Y precisamente este mes, dentro del círculo de mujeres que estoy realizando, vamos a tocar ese tema, pero pues toda la información se las voy a dejar y platicar hasta el final para aquellas interesadas. Y bueno, sin más por el momento, les voy a hablar de esta importante sección que vamos a estar viendo, dejándoles al final una playlist que va a estar muy interesante, donde vienen algunos episodios en donde yo estuve de invitada y me entrevistaron, y por otro lado episodios como la copa menstrual, que fue dividido en 2 secciones, y culminando con estas 5 categorías que decidí hacer en 3 episodios, comenzando por el episodio del día de hoy. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el título de este video o podcast, que pues ya vieron, pero lo introduciremos como debe de ser: la menstruación y la sexualidad en la adolescencia. Y bueno, es que esto, ¿cómo es que va combinado? Vamos a comenzar con una breve introducción de todo lo que he logrado recabar gracias a varias categorías que fui indagando desde la historia, la sociología, la antropología, cómo se vivía en México, cuáles eran los conceptos y todo lo que fui encontrando a lo largo de esto. Porque es importante compartir esta información, que es muy valiosa, sobre todo si ustedes son padres de familia y a lo mejor su hija todavía no ha llegado a esa etapa o ya la está viviendo, y qué se puede realizar, que va a ser el episodio final, el tercero y último de esta subsección. Comenzando porque a lo largo de la historia se le ha dado a la mujer una imagen o un ideal que parte desde un discurso meramente occidental, pero sobre todo médico, donde aquí podemos encontrar 2 términos que son importantes de mencionar en cuanto a este tema, que son la moral y la higiene, así como el discurso que encontramos social y religioso, en la forma en la que las mujeres pues tienen una gran influencia, porque gracias a eso construyen su cuerpo, sus emociones, sus significaciones, sus ideas, sus prácticas y costumbres, así su manera de enfermar, pero también de sanar. Y diversos investigadores, algo que me di cuenta es que coinciden en que los discursos que hay de lo femenino dan pie al concepto de lo que significa ser mujer. Y esa es una primera pregunta para todas aquellas o aquellos que estén interesados en el tema. Hoy en día en México, ¿qué significa ser mujer? Porque nuestra sociedad mexicana implica entonces dar vida, nutrirla y educarla, postulando estas tareas como las principales, las magnas dentro de la mujer, en la cual toda su vida vive de esa manera, siendo su único objetivo y misión, que es la de ser madre. Una criatura imperfecta cuyo encierro era necesario no solamente para procurar la producción y la conservación de la descendencia, sino también para garantizar el orden social. La educación sexual en las mujeres tenía solamente como finalidad la instrucción higiénica para que pudieran cumplir de manera correcta con su papel de madre. Pero que para los hombres de ciencia, estos procesos sexuales y corporales de la mujer
tornaban al cuerpo como vulnerable, débil, inmoral y susceptible a diversos padecimientos. Y en esta sección nos vamos a enfocar en el proceso de la menstruación en la población adolescente, misma que atraviesa su menarquía y sus diversos procesos en su pubertad. Además de descubrirse por primera vez como seres sexuales y la manera en que la sociedad las prepara o nos prepara para reconocerlo, vivirlo y hacerlo desde este discurso, desde esta construcción que sucede en nuestro cuerpo y en nuestra memoria. Y vamos a tomar en cuenta el contexto sociocultural e histórico que envuelve tanto la sexualidad como la menstruación, porque en la adolescencia mexicana se vive entre copas, tampones, jabones, aclaradores, desodorantes y toda una serie de productos para esta situación de lo menstrual, para gestionarla. Que dicho sea de paso, gestionar lo menstrual en estos tiempos implica no solamente la sepsis, sino también construir el cuerpo socialmente aceptado. Aquello que no puede tener un olor, ni vello, ni color, y que todo el tiempo puede llegar a ser erotizado, sexualizado, encontrando que se tiene que hacer una propuesta completamente diferente para darle un lugar a lo menstrual en el cuerpo, la mente y las emociones de las adolescentes desde su propia experiencia, que cada una sin duda tiene una experiencia completamente diferente. Y para esto, darle un lugar a la menstruación va más allá de entender cómo funciona anatómicamente y fisiológicamente, porque eso es lo que nos hacen creer, ¿no? Dentro de los discursos educativos o en la escuela, simplemente lo reducen a algo científico, partiendo de los textos que podemos encontrar, ubicando que la educación se ha reducido a solamente transmitir el conocimiento de un libro, más no desde el cuerpo o la experiencia del sujeto. Y un doctor nos plantea de esta forma: la educación puede promover competencias profesionales y o conocimientos para consolidar una carrera disciplinaria sólida, aunque dentro de los centros laborales y las instituciones educativas no aparezca ningún atisbo de respeto por la vida en el cuerpo, hasta que un día aparece un proceso corporal crónico, una enfermedad, algo degenerativo, que asume como algo cotidiano. En esta condición, la vida en el cuerpo se descuida, desperdiciándose sin alcanzar su expresión humana. Pues realmente solo nos enseñan a que debemos de evitarla, a que medio se tiene que hablar de ella y no cómo podemos cuidar de nuestro cuerpo a través de este proceso. Podemos discernir que lo menstrual es una parte esencial de la experiencia sexual, porque se puede vivir con falta de dignidad. Aunque se han implementado muchísimas estrategias en el sector salud para poder paliar y educar a las jóvenes, la dignidad no aparece en el cuerpo de las mismas. Y no se diga de la educación sexual que recibimos, que pareciera aparece solamente en concentrarlo en las toallas femeninas, en los condones, en hablar sobre la prevención del embarazo adolescente, los anticonceptivos, las píldoras que sirven para paliar el dolor y no sentir la menstruación, el temor al cáncer cervicouterino y las enfermedades venéreas se hacen presentes solamente en el temario escolar, como si se tratara de imponernos un miedo a abrirnos a lo sexual. ¿Y dónde queda el placer? Y entonces, estos cambios en los adolescentes son un tema que se toca apartado a la cotidianidad de los mismos, como si solo fuese importante el instruir y educar, como lo mencionaba, desde el miedo. De ahí que el argumento educativo se aleje del cuerpo y solamente se racionalice cómo cuidar de la vida. Todo está bien mientras sangres una vez al mes y tengas tu toallita ahí lista y hasta ahí. ¿Te duele algo? Toma una pastilla, un té y no mires más allá de eso. Esta racionalización trae como resultado pues las estadísticas que pues son muy altas en el tema del embarazo adolescente
y que hoy en día muchos comienzan su vida sexual siendo muy jóvenes. Que también hay enfermedades de transmisión sexual, el síndrome premenstrual, la construcción de un discurso que aparta la educación del cuerpo y conduce el desconocimiento o creencias erróneas que van de generación en generación. Y esta desconexión que puede haber de la mujer con su propio cuerpo, con sus procesos, el aprovechamiento y abusos de los medios para darle a la menstruación el lugar de un problema, como si se tratara de un problema que tiene que ser erradicado, que tiene que ser reprimido o solucionado. La transmisión de sentimientos y emociones que no cuidan la vida del cuerpo de las adolescentes o de las mujeres, porque entonces vivo de acuerdo a lo que me enseñaron en casa. Y si desafortunadamente las mujeres en mi familia tuvieron una situación donde sufrieron ese tipo de procesos por diferentes factores, yo voy a considerar que así tiene que ser y que por consiguiente va a ser un proceso con sufrimiento, con dolor, con menstruaciones largas y abundantes o falta de, por la desinformación. Y de esta manera, el primer planteamiento sería: ¿cómo es que un adolescente puede vivir una menstruación sin sufrimiento? Cuando yo escuché por primera vez que las mujeres no teníamos que sufrir durante el proceso menstrual, fue algo que realmente me dejó impactada y que no podía creer que alguien lo pudiera conceptualizar de esa manera. Porque entonces era algo que yo nunca había escuchado y que les invito a lo mejor a preguntarse si en alguna mujer han escuchado que no sufre de su menstruación. Incluso hay mujeres que hasta viven con el alivio de no tenerla por diferentes circunstancias como son los anticonceptivos y que de alguna forma es un suplicio el vivirla antes de, porque tuvieron mucho dolor, cólicos, sangrados abundantes, entre otros factores, que el hecho de que sus hormonas cambien y haya falta de, les hace sentir aliviadas. Sin embargo, si nos ponemos a comprender realmente cómo funciona el cuerpo, nos daríamos cuenta de que si el proceso existe en nuestra vida es para algo, más allá del discurso que pueda haber moral del por qué una mujer menstrua, que eso también tiene un impacto en el cuerpo y en la sexualidad de estas mujeres. Y uno podría preguntarse, u otro planteamiento que uno se puede hacer es: ¿de qué manera puede reconocerse un ser sexual y conocer su sexualidad de manera plena? Realmente esto puede ser una oportunidad para conocer nuestro cuerpo, para dar ese paso a entender cómo funcionan mis procesos. Porque es que si el mes antes no me dolió y este mes sí, ¿qué cambió? ¿Qué hubo de diferente? Dejando a un lado el discurso médico y científico que se ha hecho cuerpo en la vivencia de la mujer, en su manera de vivir y en sus procesos. Y lo siguiente sería plantearse la manera en la que se entiende la menstruación, preguntándose: ¿para mí qué es la menstruación? ¿Qué significa que yo menstrue? ¿Qué significa el que me sangre mi vagina una vez por mes? Para mí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es vivirlo? ¿Se sufre? ¿Es un suplicio? Si deseo no vivirlo, ¿causa dolor o lo prefiero evitar? Y en el caso de los papás o de las mamás, ¿cómo se les explicó a ustedes? Porque entonces también vemos hoy en día familias en donde papá es el único involucrado y tienen hijas y se encuentran en una encrucijada porque no tienen la menor idea de cómo explicarle a sus hijas qué es lo que está pasando. Aunque también he escuchado testimonios de mujeres que viven algo similar, que en su caso les cuesta trabajo el poder explicarles a sus hijas qué está pasando y no lo hacen hasta que lo viven siendo adolescentes y hasta ese punto se dan cuenta de que es algo normal y no se habla más del tema. Por otro lado están esas madres que también tratan de preparar a sus hijas
para poder evitar que se manchen, que no tengan un accidente, y las preparan con sus kits, pero aún así no hay como esta parte de la conexión del cuerpo. Y eso, en un siguiente episodio hablaremos de la importancia de la familia y el cómo se educa desde la oralidad, desde el compartir experiencias para con las hijas, y cómo eso se queda introyectado en la manera en la que yo vivo y en la que siento, y que incluso me significo como ser mujer. Sin duda, la propuesta escolar también podemos tomarlo como un parteaguas, porque ¿cómo se enseña? ¿Se entiende realmente cómo es el proceso menstrual? ¿Y qué es lo que se entiende de ello? Lo explicaron quizá de manera abierta, quizá el maestro o maestra realmente se sintió cómoda expresando las dudas o comentarios, porque esto sin duda es algo que no es sencillo. Y se los puedo comentar porque hay escuelas que todavía no están preparadas para hablar de estos temas, porque cuesta trabajo, porque implica que el maestro se voltee a ver y se dé cuenta de que quizá no sepa mucho del tema, y que haya una desconexión real de pues lo que implica el menstruar, ya sea hombre o mujer. Porque pues la escuela se supone que es un espacio en donde los niños y adolescentes construyen sus ideas y saberes para transmitirlas también a las próximas generaciones. Hoy en día no se enseña para tener humanidad o humildad. Lo que se enseña es ser competitivo, es el ser el mejor, el tener las mejores calificaciones, porque eso te asegura un futuro. ¿Y dónde queda esto otro? Y de esta manera se debe mirar el contexto en el que la educación sexual está en decadencia, pues transmite al otro la información que tiene que conocer, pero no partiendo del cuerpo, como una manera de entender que la vida que uno lleva dentro es para cuidarla y vivirla dignamente. No nos dicen cómo es que podemos vivir dignamente nuestra menstruación sin la necesidad de tomar pastillas, sin la necesidad de medicarnos constantemente y utilizar otros recursos para no lastimar más al cuerpo de lo que ya está. Y la importancia del poder hablar de un proceso menstrual como una vía para las mujeres, para las adolescentes, y que puedan construir una mejor relación con su cuerpo. Porque he escuchado mujeres que se quejan de estos procesos, que lo viven terriblemente, que se culpabilizan y que incluso llegan a expresar abiertamente: ser hombre es más fácil. Las mujeres sufrimos muchísimo. Y que de esta manera aprendan que estos procesos y su sexualidad van relacionados el uno con el otro, sin caer en este reduccionismo de que es algo fisiológico, que solamente hay que alimentar la mente, que no se debe de mirar el cuerpo, como si fuera algo externo, como si lo que me pasara, aunque está dentro de mí, no tenga nada que ver conmigo. Una alternativa es la pedagogía de lo corporal, que es la propuesta de López Ramos. Ya hemos hablado de la pedagogía de lo corporal, por acá les voy a estar dejando a aquellos que estén en YouTube el video, y si no, les invito a buscarlo en nuestro bonito podcast. Pero, ¿qué nos dice la pedagogía de lo corporal? Pues nos dice que hay que asumir al cuerpo como una unidad, que indica que los seres humanos somos irrenunciablemente culturales, que siempre estamos inmersos en los límites y en los códigos de una cultura específica, incluyendo que el ser humano se encuentra en un tiempo y un espacio ubicados, en un momento determinado en la historia, y la memoria de un grupo, así como la individual. Y por eso es que hay que hacer la tarea de cómo es que se vive todo este proceso de lo menstrual, incluso de lo sexual, en las mujeres en mi vida. Pues la propuesta otorga una posibilidad de poder comprender al cuerpo a través del aprendizaje que nos pueda brindar, como un espacio para crecer y construir una relación armoniosa, en este caso promoviendo un vínculo entre las mujeres y sus procesos sexuales, comenzando por las adolescentes. Son para las adolescentes, para las mujeres, porque
justamente para ellas son los que construirán un futuro diferente. Los que con estas alternativas puedan abrirse a esta reflexión y no solamente a sobrevivir. Simplemente tengo que sobrevivir para estar bien. ¿Y dónde queda lo otro? Entonces, por eso es importante el poder dar una mirada, el dar cabida a hablar de estos temas, y que si me cuesta trabajo, quizá me toca a mí voltear hacia adentro y entender qué es lo que me está diciendo mi proceso, mi cuerpo. Porque es que hay días en donde me siento bien y luego mal, porque es que a veces tengo menstruaciones buenas y luego no, que tiene que ver con el cómo me siento en mi día a día, qué es lo que como, qué es lo que veo, qué es lo que escucho, qué es lo que cultivo incluso en mis relaciones y la relación conmigo misma. Porque entonces Miranda Gray, en su texto de Luna Roja, nos dice: las energías del ciclo menstrual no deben restringirse ni controlarse, puesto que el hecho de bloquearlas o coartarlas puede hacer que se vuelvan destructivas. Por el contrario, deben aceptarse como un flujo que tiene su propio medio de expresión contra el que no debemos luchar. Porque a veces le adjudicamos todo al cuerpo, al útero, a la vivencia, al proceso, y entonces no me hago responsable de lo que estoy construyendo y lo que me está diciendo mi cuerpo. Y no con la intención de juzgarnos, porque aquí yo les voy a hablar de una experiencia muy personal, porque yo no les podría hablar de todo esto si yo no hubiera trabajado con mi proceso personal en el tema de la menstruación, de mi sexualidad y del hecho de conectar con mi cuerpo. El poder realizar este tipo de investigaciones desde una metapsicología de contextos para aquellos que son psicólogos y quieran crear una propuesta, o aquellas personas que busquen realizar un proyecto de lo que sea que tenga que ver con la salud y proponer algo para la vida y los seres humanos, tienen que darse cuenta de que a veces los temas que nosotros elegimos no los elegimos del todo, sino también nos eligen a nosotros, porque nos toca trabajar algo de manera individual o en lo familiar, en lo transgeneracional. Y entonces con esto uno se abre a no ignorar, a hacer algo para cuidar, ¿no? Y que a veces las mujeres también nos vemos en esa situación moral que nos dice: es que tú tuviste la culpa de que te pasara esto, es que tú eres la única responsable, es que te pasa eso porque eres una mujer, entre otras cosas que a veces uno puede llegar a escuchar. Y entonces uno no entiende que más allá de culpabilizar o encontrar culpables afuera de mí también, implica que yo me voltee a ver. ¿Por qué me está pasando esto? Porque es que a lo mejor tengo una enfermedad de transmisión sexual, porque es que me dio una infección, porque es que me dolió mi periodo, estoy inflamada, ¿qué fue lo que comí, no? ¿Qué debo de hacer? Desde un acto de cuidado y compasión, en donde toca sanar mucho. Y que a veces no solamente tiene que ver con algo médico, una pastilla que tomé, sino que las hormonas también pueden cambiar por muchas situaciones de estrés, ansiedad, depresión u otras temporalidades que estemos viviendo, y que si yo me volteo a ver, entonces puedo hacer algo al respecto. Esa es la diferencia. Que a lo mejor las mujeres de mi familia no aprendieron a atenderse, a buscar ayuda, porque da pena, porque es doloroso, porque no es tan grato y porque da miedo. Porque vamos a ser honestos, no todos los médicos saben atender a los pacientes, no todos tienen ese contacto o tacto humano en donde nos puedan decir: es que esto no está bien. Y eso, claro que causa conflicto, y uno dice: prefiero no ir al médico porque es más fácil vivir en la ignorancia y en una zona en donde no pasa nada malo, todo está bien, pero que la realidad es que yo no me siento bien conmigo misma, porque duele, porque no disfruto del placer, porque no vivo mi sexualidad plenamente, porque me siento incómoda, entre otras cosas. Entonces,
Precisamente este espacio es para aquellas adolescentes o mujeres que primero estén iniciando su pubertad. Y si ustedes, maestros, psicólogos, madres, padres de familia, conocen a alguna chica que esté pasando por algo así y les cueste trabajo el poder acompañar, es válido, porque nadie nos enseñó, ¿no? Y vaya, no vamos a encontrar culpables como lo menciono, pero el objetivo es abrirse el panorama, escuchar otras perspectivas, el darse la posibilidad de encontrar alternativas que quizá me puedan servir para cuidar y conocer más acerca de esto, con el propósito de que al final del día se comprendan la relación que tiene lo menstrual con el inicio de la construcción de nuestra sexualidad, en donde se pueda vivir este proceso de manera plena y sana y que no sea desde un tabú. Porque desde el momento en que yo escondo que estoy menstruando y qué pena que me escuchen, desde ahí la moral está imponiéndose en mí por la idea de lo que pueden pensar los otros, cuando es algo que todas las mujeres pasamos. Todas las que tenemos un útero lo vivimos, entendiendo que es parte de, ¿no? Comenzando por la menarquia, que es cuando empieza este proceso, la cual indica que las adolescentes han llegado a un nivel determinado ya de madurez sexual, porque su cuerpo así lo dice, y entra en la fase reproductiva de la vida. Suele tener lugar aproximadamente 2 años después del inicio de la pubertad, ¿no? Que en este caso se habla de este primer inicio que permite conocer la relación que se inicia de un proceso corporal con la sexualidad de un adolescente. Y que es el momento en donde la adolescente va a empezar a vivir su menstruación y empieza a lo mejor a reconocer que tiene un cuerpo y conecta un poco más con su sistema genital femenino, que le va a permitir abrirse a este autoconocimiento hacia su sexualidad. Y es que la sexualidad a veces únicamente se ve como tener relaciones. Y eso es todo. Y por eso es que a muchos padres de familia les da mucho temor el hecho de que sus hijas empiecen a tener esto, porque implica ya está lista, puede salir embarazada, ya va a tener relaciones. Pero es un término muy amplio la sexualidad, que puede ser conceptualizado como el conjunto de manifestaciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas, afectivas y sociales del ser humano, que incluyen el sexo, el género, al erotismo, a la vinculación afectiva y a la reproducción. Pero ese no es su único fin. Y a pesar de que se conozca que existe la sexualidad infantil, que se refiere que la persona mediante la percepción misma como objeto sexual al margen de su dignidad y sus aspectos personales, se relaciona así con la menstruación, con el hecho de que la mujer menstrue y al no tener relaciones y no utilizar métodos anticonceptivos pueda embarazarse. En este caso, solamente es encadenada a una serie de constructos que vienen desde la religión, la moral y este contexto sociohistórico, ¿no? Y ha sido por eso relacionada a dolor y sufrimiento, porque es un hecho que a veces las mujeres aborrecen y no desearían tener, porque creen que es algo ajeno a ellas y que solamente les va a traer un dolor seguro mes por mes, y que esto se ha ido cultivando en todos los cuerpos y los estilos de vida de niñas, adolescentes y mujeres. La doctora Christiane Northrup, que tiene un texto ampliamente que habla sobre todo esto, establece que para muchas mujeres la pubertad y la primera menstruación han estado saturadas de vergüenza y de humillación. Y es que cuando en la escuela o en la familia se toman el tiempo y relatan el proceso de la menstruación, y si es que eligen hacerlo, muchas veces es relacionado con un evento incómodo, sucio, higiénico y lineal hacia el hecho de que es un indicador meramente de que ya es fértil una mujer y ya ha comenzado ese proceso. Pues representa en nuestra sociedad que hay disponibilidad sexual y madurez reproductiva. Y se sexualiza a la persona, a la mujer, pero se desconoce que no solamente se debe de reducir a eso, hay muchos aspectos que envuelven lo que es el ciclo menstrual,
desde las emociones, lo psicológico, las memorias, la alimentación, la historia, la cultura, la sociedad, lo ancestral, entre otros, que pueden llegar a impactar en el proceso que se puede vivir cada mes con mes. Pero solamente se han aprendido de esta manera y no hay una conexión real con el cuerpo. Por eso es que es necesario darle lugar a aquellos atributos que una mujer puede adquirir a través de su menstruación, pero también qué imagen nos persigue a nosotras en la sociedad por ser mujeres, porque nos exigen y que da como esa consecuencia el resultado una menstruación que duele, que se sufre, que nos aleja incluso de nuestra sexualidad, que la moraliza y que estas mujeres construyen un estilo de vida enfermos, así como realidades artificiales. Y eso va a ser un tema que vamos a tocar en el próximo episodio, en donde podamos establecer o dejar en claro esta relación que tiene que ver con lo que significa ser mujer, el ideal imaginario que hay dentro de la sociedad mexicana y el proceso que puede conllevar en el tema de la higiene de lo femenino. El cómo se nos dice que tenemos que ser higiénicas, que si no lo somos, entonces no somos femeninas, no somos mujeres, si nos manchamos y que, bueno, envuelve toda esta parte del también cómo se vive y que a veces puede llegar a ser precisamente incómodo, puede llegar a ser un tema del que uno ni quiere escuchar ni saber, pero que siempre se va a encontrar en nuestra vida y que debemos de aprender de él. Entonces, pues hasta ahí los voy a dejar picados con el tema. Está muy interesante. Ha sido una investigación que lleva bastante tiempo y que todo lo que llegaron a escuchar pues son ideas encontradas gracias a textos, información, a historias de vida, entrevistas que se realizaron y que pues les quiero venir a compartir esta otra mirada de algo que claro que tiene solución y que claro que hay alternativas, pero que es importante conocer este contexto, este preámbulo y esta introducción. Y que pues ya los estaré viendo la próxima semanita con el próximo episodio. Y para aquellas mujeres que sean del Estado de México y que les interese conocer más acerca de esto y de esta conexión con el cuerpo, se den la posibilidad de darse un espacio y poder acudir al Círculo de Mujeres que se va a llevar a cabo el próximo 26 de mayo, domingo 26 de mayo. Y pues toda la información, disculpen, les pegué. Pues toda la información se las voy a dejar en mis redes sociales. No olviden seguirme en Instagram, Facebook, TikTok. Y pues suscribirse, darle like, comentar por favor y compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Eso es todo por mi parte. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima.